300. Durante 2000 años, ese número ha sido un sinónimo de imposible. La historia de 300 hombres que se enfrentaron a un imperio y se convirtieron en leyenda. Hola, soy Vanessa y sí, hoy hablamos de Leónidas y sus 300 espartanos. Y sé exactamente lo que estáis pensando. Abdominales perfectos, capas a cámara lenta y gritos de ¡esto es Esparta! Y aunque la película es una pasada, hoy vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a separar el mito de Hollywood del hombre de carne y hueso. Y ya os adelanto un detalle. El Leónidas real tenía unos 60 años en las Termópilas, así que su tableta de abdominales probablemente estaba un poco más protegida por la experiencia. Porque la verdadera pregunta no es cómo murieron esos 300. La verdadera pregunta es ¿por qué? ¿Qué clase de sociedad, qué tipo de entrenamiento brutal es capaz de forjar a hombres que caminan hacia una muerte segura? Con una sonrisa en los labios. Si te gustan esos expedientes y quieres acompañarme hasta el final de cada investigación, asegúrate de estar suscrito para no perderte ninguna pista. Ahora sí, para entender al león, primero tenemos que entrar en su jaula, la brutal y perfecta maquinaria de guerra, llamada Esparta. Olvidad todo lo que creéis saber sobre una ciudad griega. Esparta no tenía templos deslumbrantes, ni siquiera tenía murallas. Decían con arrogancia que sus verdaderos muros eran los pechos de los ciudadanos. Esparta no era una ciudad, era una máquina perfecta y despiadada de producir guerreros. Y el engranaje central de esa maquinaria tenía un nombre, la agoge, la brutal educación espartana. El proceso comenzaba en el momento de nacer. No había arrullos, sino un escrutinio. Un consejo de ancianos examinaba al recién nacido. Si era considerado fuerte y sin defectos, se le permitía vivir. Si no, era arrojado por un barranco. El primer filtro de una vida donde la debilidad no era una opción. Bienvenidos a Esparta. A los 7 años, el niño era arrancado de su familia y arrojado a un barracón. Y allí comenzaba la verdadera educación. Lo básico de leer y escribir, sí, pero el verdadero currículum era el dolor. Iban descalzos, una sola túnica para todo el año, y se les daba tan poca comida que estaban obligados a robar para sobrevivir. Y si los pillaban, el castigo era severo. No por el acto inmoral de robar, por supuesto. Eso a los espartanos les daba igual. Se les castigaba por el acto imperdonable de ser torpes y dejarse descubrir. No estaban formando ciudadanos, estaban entrenando espías y guerrilleros desde la cuna. Se les enseñaba a soportar, a obedecer, a no mostrar emociones. Se les dejaba solos en la oscuridad para que vencieran el miedo. No creaban hombres, creaban armas humanas, soldados que no temían a la muerte, porque su vida ya era un infierno. Y de esa forja de crueldad y disciplina absoluta emergió el hombre que se atrevería a mirar al imperio más grande del mundo y decirle que viniera a por él. La sociedad espartana era única en su brutalidad militar, pero su sistema de gobierno no se quedaba atrás en cuanto a rarezas, porque Esparta no tenía un rey, tenía 2. Se le conoce como una diarquía. 2 reyes
de dos linajes distintos y supuestamente divinos: los Sagíadas y los Euripóntidas, reinando al mismo tiempo. No se repartían el territorio ni las tareas. Ambos ostentaban el poder absoluto como sumos sacerdotes y comandantes en jefe del ejército. La leyenda, como no, nos cuenta una historia de origen convenientemente épica. Dice que todo comenzó con dos hermanos gemelos, descendientes del mismísimo Hércules, de los que no se pudo saber cuál había nacido primero, así que decidieron que ambos gobernarían. Una solución fraternal que sentó un precedente de 2000 años. La explicación más lógica y menos legendaria es quizás un poco más pragmática. Los espartanos, obsesionados con el equilibrio y el control, probablemente instauraron dos reyes para que se vigilaran mutuamente, evitando así que un solo hombre cayera en la tentación de convertirse en un tirano. Una especie de control y contrapeso con coronas. Y nuestro protagonista, Leónidas, pertenecía a una de esas dos casas reales, la de los Sagíadas. Su propio nombre, que significa descendiente de león, ya anunciaba la grandeza que se esperaba de él. Nació alrededor del año 540 a.C. No estaba destinado a ser rey, pero el trono tiene caminos tortuosos. Accedió al poder en el 490, ya con 50 años, tras la muerte de su medio hermano, el rey Cleómenes. Y la muerte de Cleómenes no fue precisamente pacífica. El historiador Heródoto, siempre con los detalles más jugosos, cuenta que el rey, en un ataque de locura, se acuchilló a sí mismo repetidamente hasta morir. Una vacante sangrienta que Leónidas no dudó en ocupar. Y para consolidar su poder, hizo lo que cualquier político ambicioso haría: un matrimonio estratégico. Se casó con la hija del difunto Cleómenes, una joven llamada Gorgo. Aquí es donde los números se vuelven un poco incómodos. Gorgo era su medio sobrina, y en el momento de la boda, ella tenía unos 16 años, él 50. Una diferencia de 34 años que hoy nos parecería escandalosa, pero que en el ajedrez político de la antigua Esparta era simplemente una jugada maestra. Y sería precisamente esa joven reina, Gorgo, que se convertiría en una de las mujeres más astutas e influyentes de la historia espartana. Pero esa es otra historia. Lo que importa ahora es que Leónidas era rey, y el mundo se estaba preparando para poner a prueba su linaje de león. Porque el mismo año en que Leónidas ascendió al trono, en el 490 a.C., el poderoso imperio persa sufrió una humillación que jamás olvidaría. Una derrota que sembraría la semilla de una venganza que tardaría 10 años en florecer. Todo comenzó en una polvorienta llanura llamada Maratón. Allí, el padre del futuro enemigo de Leónidas, el gran rey Darío I de Persia, había intentado conquistar Atenas. Su plan era desembarcar a su ejército, incluyendo su temible caballería, en la llanura de Maratón y desde allí aplastar a la resistencia griega. Las cifras, como siempre en la antigüedad, son un baile de exageraciones. Pero todos coinciden en una cosa: los persas eran inmensamente superiores en número. Se habla de entre 25.000 y 100.000 persas contra apenas 11.000 griegos, en su mayoría atenienses. Los atenienses, bloqueando las salidas de la llanura, enviaron a su corredor más rápido, Filípides, en una carrera desesperada hacia Esparta para pedir ayuda.
Y los espartanos respondieron que muchas gracias por el aviso, pero que no podían ir. La razón, estaban en plenas fiestas de las Carneas, unas festividades religiosas en honor a Apolo, y sus tradiciones sagradas prohibían combatir hasta la siguiente luna llena. Una excusa celestial para un problema muy terrenal. Así que, en la legendaria batalla de Maratón, los espartanos no lucharon. Los atenienses, solos y superados en número, hicieron lo impensable. En lugar de esperar a ser aplastados, se lanzaron al ataque. En una carga furiosa y desesperada, rompieron las líneas persas y los hicieron huir en pánico hacia sus barcos. La noticia de la humillante derrota llegó a oídos del rey Darío. Su furia fue legendaria. Se dice que ordenó a un sirviente que le repitiera 3 veces al día durante cada comida: Señor, acuérdate de los atenienses. Comenzó a amasar un ejército como el mundo jamás había visto para liderar él mismo la expedición de castigo. Pero la muerte, la única fuerza a la que ni siquiera un rey de reyes puede dar órdenes, se lo llevó antes de poder zarpar. Y el trono, junto con la sed de venganza, pasó a su hijo, un hombre cuyo nombre infundiría terror en toda Grecia: Jerjes I. Y Jerjes no era un hombre que olvidaba una deuda de sangre. Durante 10 años alimentó ese rencor y preparó una invasión como el mundo jamás había visto. Y así llegamos a la primavera del 480 a.C. Jerjes I reunió un ejército colosal. Heródoto, con su pluma propensa a la hipérbole, habla de más de 2 millones de hombres. Los historiadores modernos, más comedidos, lo estiman en unos 200.000. Pero no os equivoquéis, 200.000 hombres en el siglo V a.C. no era un ejército, era un cataclismo, una migración humana con espadas. Y esa marea de hombres comenzó a marchar hacia Grecia, no para conquistarla, para borrarla del mapa y saldar de una vez por todas la deuda de sangre de Maratón. La sombra del imperio persa se cernía sobre el mundo griego, y esta vez no habría excusas religiosas que valieran. Antes de que el acero chocara, Jerjes, como era costumbre, intentó ganar la guerra con palabras. Envió embajadores a todas las ciudades, estados griegas, con una petición simple, pero de un simbolismo absoluto. Exigía tierra y agua. No era una petición literal, era la fórmula persa para la rendición incondicional. Entregar la tierra y el agua significaba renunciar a todos tus derechos, a tu soberanía, a tu propia identidad y subordinarte por completo al imperio aqueménida, convertirte en un vasallo. Muchas ciudades, aterradas ante la marea humana que se avecinaba, cedieron, pero los emisarios que llegaron a Atenas y a Esparta se encontraron con una respuesta algo más contundente. Heródoto cuenta que los atenienses, con su particular sentido del drama, llevaron al emisario persa a lo alto de un desfiladero y lo arrojaron al vacío. Los espartanos, siempre más directos y con menos florituras, fueron aún más pragmáticos. Lo llevaron frente a un pozo y con una lógica aplastante le dijeron: si quieres tierra y agua para tu rey, ahí abajo tienes de las dos en abundancia. Y lo lanzaron adentro. La diplomacia claramente había terminado.
La guerra era inevitable. Las ciudades griegas que decidieron luchar formaron una alianza. Y a pesar de su ausencia en Maratón, el mando supremo se le otorgó a Esparta. Su reputación militar era incuestionable. Pero entonces surgió un problema. La invasión persa llegó en agosto. Y sí, lo habéis adivinado. De nuevo, las fiestas de las Carneas. Pero esta vez, el destino añadió un doble combo de piedad religiosa. También se estaba celebrando los Juegos Olímpicos. Movilizar a todo el ejército habría sido un sacrilegio por partida doble. Agosto, definitivamente, era un buen mes para invadir Grecia. Pero la situación era desesperada. El ejército de Jerjes estaba a las puertas del norte de Grecia, acercándose a un estrecho paso costero llamado las Termópilas, las puertas calientes. Era un cuello de botella perfecto para detener a un ejército masivo. Ante la urgencia, los séforos, los magistrados de Esparta, llegaron a una solución de compromiso. Le dieron permiso al rey Leónidas para que tomara una pequeña fuerza de vanguardia y marchara inmediatamente para bloquear el paso. La fuerza autorizada fue de 300 hombres. No 300 hombres cualquiera. Leónidas escogió a su guardia real, los hippies, y aplicó un criterio desgarrador. Solo seleccionó a aquellos que ya tuvieran hijos varones. ¿Por qué? Algunos dicen que era para asegurar que el linaje de aquellos héroes no se extinguiera, que sus nombres perduraran. Otros, con una visión más espartana, creen que era porque un hombre que lucha por el futuro de su hijo lucha con una ferocidad distinta. Quizás la verdad, como siempre, estuviera en ambas razones. Y así, con el destino de Grecia pendiente de un hilo, un rey de 60 años y 300 padres de familia comenzaron su marcha hacia el norte. No iban a una batalla, iban a un sacrificio. Cuando Leónidas llegó a las Termópilas, no lo hizo solo con 300. Esa es la leyenda. La realidad es que comandaba una fuerza de unos 7.000 hombres de diversas ciudades griegas. Pero no nos engañemos, el corazón y la espina dorsal de aquel ejército, el núcleo de acero sobre el que todo pivotaría, eran sus 300 espartanos. El lugar era una obra maestra de la geografía defensiva, un pasillo natural de apenas 15 metros de ancho, en su punto más angosto, encajonado entre las montañas y el mar. Un cuello de botella perfecto donde la abrumadora ventaja numérica persa se evaporaba. Su temible caballería era inútil. Era un combate de hombre contra hombre. Jerjes, al llegar, envió a un explorador a caballo. Y lo que vio el explorador debió parecerle una locura. Vio a los espartanos a las puertas de una aniquilación segura, ejercitándose tranquilamente y, sobre todo, peinando y decorando sus largas melenas. El explorador corrió a informar a su rey, quien probablemente pensó que se enfrentaba a un puñado de dementes. Pero no era vanidad, era un ritual. Era la forma espartana de prepararse para encontrarse con la muerte. Una rutina de belleza letal. Jerjes esperó. 1, 2, 3, 4 días. Confiaba en que la simple visión de su océano de soldados bastaría para que los griegos huyeran despavoridos. Pero los griegos no se movieron. Harto de esperar, Jerjes envió un último mensaje a Leónidas, ofreciéndole tierras y el título de amigo del pueblo persa, si deponían las armas.
La respuesta de Leónidas, según Plutarco, ha resonado a través de milenios. 2 palabras, Moló y Rabé: ven y tómalas. El ataque comenzó. Jerjes envió a sus tropas de infantería ligera, hombres valientes, pero equipados con escudos de mimbre que se astillaban contra el bronce y pequeñas lanzas que rebotaban en los escudos griegos. Se estrellaron contra un muro. La falange hoplita, un muro de escudos de 1 metro de diámetro, entrelazados, creando una barrera casi impenetrable. Y de entre ese muro de bronce y madera surgía un bosque de lanzas de más de 2 metros de largo, las letales Doris, que ensartaban a los persas antes de que pudieran siquiera acercarse. Las Termópilas se convirtieron en una picadora de carne. Viendo que su primera oleada era aniquilada, Jerjes, enfurecido, cometió un error. Envió a sus mejores hombres, las tropas de élite del imperio, su guardia real, los 10.000 inmortales. Pero en las Termópilas, los inmortales descubrieron que la inmortalidad era un título, no una condición, y también fueron masacrados. Al día siguiente, los persas volvieron a la carga, esperando encontrar a los griegos exhaustos. Y volvieron a estrellarse contra el mismo muro de escudos y acero. Al final del segundo día, el estrecho estaba teñido de rojo, pero la falange griega permanecía intacta. Leónidas y sus hombres parecían invencibles. Pero la amenaza más letal para un griego no siempre lleva una armadura persa. A veces habla su mismo idioma y camina por la misma tierra. La noche del segundo día cayó sobre un campo de batalla silencioso, cubierto de cadáveres persas. En el campamento de Jerjes, la frustración se mezclaba con la incredulidad. Pero la victoria, cuando no se puede ganar por la fuerza, a menudo se compra. Y esa noche, un hombre se presentó ante el rey de reyes. Su nombre era Efialtes, un griego de la región local de Tesalia, cuyo nombre irónicamente significa pesadilla, y estaba a punto de convertirse en la pesadilla de Leónidas. A cambio de una recompensa, Efialtes reveló a Jerjes el secreto que sellaría el destino de los defensores: la existencia de un sendero oculto en las montañas, una senda de cabras que permitía rodear la posición griega y atacarlos por la retaguardia. Leónidas, un general astuto, conocía la existencia de ese camino y había apostado a 1000 hoplitas de la región de Fócida para vigilarlo. Pero al amanecer del tercer día, cuando los defensores de Fócida vieron emerger de la niebla de la montaña a la élite de los inmortales, 20.000 hombres marchando hacia ellos, el pánico se apoderó de ellos. Pensando que eran el objetivo principal, se retiraron a una colina cercana para formar una defensa, abandonando el sendero. Los persas, probablemente sin poder creer su suerte, simplemente los ignoraron, lanzándoles unas cuantas flechas para mantenerlos ocupados, y continuaron su marcha. El camino hacia la espalda de Leónidas estaba despejado. Cuando los vigías llegaron con la terrible noticia, Leónidas convocó un último consejo de guerra. El final era inminente. La mayor parte de los contingentes aliados decidieron retirarse para salvar sus vidas y luchar otro día. Y aquí la historia se debate. Algunos dicen que Leónidas, con una calma sombría, ordenó a los demás que se fueran, sabiendo que el código de Esparta le prohibía a él y a sus hombres retroceder. Otros afirman que los aliados se fueron por su propia iniciativa.
Lo que sí sabemos es que no todos se fueron. Junto a los 300 espartanos se quedaron 700 guerreros de la ciudad de Tespias, que eligieron voluntariamente compartir su destino, y 400 tebanos, aunque sobre su lealtad hay dudas. No era una decisión suicida sin más, era una maniobra táctica. Si todos se retiraban a la vez, la caballería persa los habría cazado en campo abierto. Alguien tenía que quedarse. Alguien tenía que ser el yunque sobre el que el martillo persa se rompiera una última vez, dando tiempo al resto del ejército a escapar. Y Leónidas, el descendiente de León, aceptó su destino. Ya no lucharon en la estrechez del paso, salieron a campo abierto a recibir a la muerte. La batalla final fue un torbellino de furia demencial. Los espartanos, con sus lanzas rotas, lucharon con sus espadas cortas. Cuando las espadas se partieron, lucharon con sus manos, con sus dientes, como leones acorralados. Leónidas cayó, atravesado por las lanzas persas. Pero incluso muerto, sus hombres lucharon con una ferocidad inaudita para proteger su cuerpo, negándose a que cayera en manos enemigas. Finalmente, rodeados por delante por el ejército principal y por detrás por los inmortales, los últimos supervivientes se retiraron a una pequeña colina donde fueron aniquilados bajo una lluvia de flechas. Toda Grecia central quedó en manos de Jerjes. Atenas fue evacuada y quemada. En Olimpia, irónicamente, los juegos continuaron como si nada. Jerjes, furioso por las miles de bajas que aquel puñado de hombres le había costado, encontró el cuerpo de Leónidas y en un acto de rabia contra el rey que se había atrevido a desafiarlo, ordenó que lo decapitaran y que su cabeza fuera clavada en una estaca. Un final indigno para un rey, pero el principio de una leyenda inmortal. La batalla de las Termópilas fue, en términos militares, una derrota aplastante para los griegos. Pero hay derrotas que siembran las semillas de las más grandes de las victorias. El sacrificio de Leónidas y sus hombres no fue en vano. Compraron algo mucho más valioso que un pedazo de tierra. Compraron tiempo. El tiempo que la flota griega, liderada por el brillante estratega ateniense Temístoles, necesitaba para prepararse. Apenas un mes después de la caída de las Termópilas, esa misma flota griega atrajo a la gigantesca armada persa a las estrechas aguas del estrecho de Salamina. Y allí, en otro cuello de botella, la historia se repitió. Las ágiles naves griegas destrozaron a los pesados y numerosos barcos persas. Jerjes, que había mandado construir un trono en una colina cercana para disfrutar del espectáculo de su victoria naval, tuvo que presenciar en primera fila la aniquilación de su flota. Derrotado y temiendo quedar atrapado en Grecia, huyó de vuelta a Asia con la mayor parte de su ejército. Al año siguiente, los restos del ejército persa que quedaron en Grecia fueron definitivamente aplastados en las batallas de Platea y Micala. La amenaza había terminado. Grecia era libre. El sacrificio de las Termópilas se había convertido en el grito de guerra que unió a toda Grecia. La historia de 300 hombres que se negaron a arrodillarse inspiró a una nación entera para hacer lo imposible. ¿Y qué pasó con el cuerpo de Leónidas? 40 años después de la batalla, cuando la paz se hubo asentado, sus restos fueron recuperados y llevados de vuelta a Esparta. Allí, finalmente, fue enterrado con los honores de un rey y se le erigió un mausoleo. Pero su verdadero monumento no es de piedra. Su monumento es una idea de que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Una idea que ha inspirado a soldados, a revolucionarios,
y a soñadores a lo largo de 2500 años. Pero Leónidas no fue el único que se atrevió a desafiar a un imperio imposible. Siglos después hubo un hombre que no era rey, sino esclavo. No tenía 300 soldados de élite, solo tenía cadenas, y aún así consiguió poner de rodillas a la mismísima Roma. Si te ha gustado La furia de Leónidas, tienes que conocer la verdadera historia de Espartaco. Haz clic aquí porque la realidad supera a la película.